Hola, profe. Agárrese de su asiento porque ahora sí va a presenciar durante la próxima media hora del proyecto semestral más chido de todos. Obviamente de Tania Jiménez y de David Macías. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Son utilizados en el entorno científico con el objetivo de almacenar la información experimental. Primeramente tenemos que saber cómo crear una base de datos, lo cual es muy sencillo. Tienes que abrir Access, escoges base de datos del escritorio en blanco, puedes ponerle un nombre de archivo. En este caso lo nombraremos como semestral o algo así. Sí, y ya, simplemente seleccionas crear. Listo. Crear una tabla es bastante fácil. Es más fácil de lo que parece. Nada más nos tenemos que ir a crear tabla y listo. Empieza a escribir los datos que quieras. En la gran mayoría de las bases de datos es importante tener una clave principal, la cual es un campo o varios campos que identifican de forma única a cada fila de una tabla. Cabe recalcar que dos filas no pueden tener el mismo dato si esta fila es de la clave principal. Para poner una clave principal tenemos que irnos a este botón, a la vista de diseño, seleccionar en este caso aquí la llavecita que es clave principal y ya. Por ejemplo, en este caso vamos a poner número como tipo de dato. Cambiamos tenemos que guardarlo, cambiamos de vista y ponemos por ejemplo 5. Ya en la siguiente fila ya no podemos poner 5 porque es clave principal. Para guardar una tabla no hay que ser un genio para saberlo. Nada más nos vamos a donde dice tablita 1, tabla 1. Le damos clic derecho, guardar y listo. Cada campo cuenta con ciertas propiedades las cuales podemos modificar de acuerdo a las necesidades de nuestra base de datos. Para modificarlas tenemos que ir de nuevo a la vista diseño y estas de aquí abajo son las propiedades del campo y aquí es donde lo podemos modificar. Todas las tablas de Access se componen de campos. Las propiedades de un campo describen las características y el comportamiento de los datos agregados a dicho campo. El tipo de datos de un campo es la propiedad más importante, porque determina qué tipo de datos puede almacenar el campo. Dentro de las propiedades del campo existen ciertos aspectos que podemos modificar. Los más importantes de ellos son el campo de tamaño del campo, formato, máscara de entrada, título y reglas de validación. El tamaño del campo se basa en qué tantos caracteres necesitamos y así. En formato designamos qué tipo de moneda podemos usar en el caso de que sea número, como este es el tipo de datos que tenemos en este momento. El de título designará cuál es el nombre que llevará la fila de nuestro campo. Regla de validación denomina un rango en el cual se establecerán nuestros datos. Por ejemplo, en formato podemos designar que sea euros los números con los que vamos a trabajar. En título podemos poner el nombre de moneda, por ejemplo. Y regla de validación podemos poner que el importe dado sea mayor o igual a 0. Y ya. Para observarlo en la tabla, tenemos que guardar primero. Y ya me lo cambia al formato de euros. Y por ejemplo, si yo quiero poner -1, no me lo va a aceptar. Tengo que poner un número mayor de 0 o igual. 50. Listo.
Texto de validación. ¿Qué es? Es un mensaje de error especializado que puedes configurar con el fin de que el sistema se encargue de poner sobreaviso al usuario que ingresa datos de manera errónea. Por ejemplo, si nos vamos a nuestra tabla y ponemos aquí 5, nos va a saltar un texto de validación que vendría siendo esto, que estamos poniendo un dato incorrecto. La propiedad requerido hace referencia a que si es necesario o no escribir datos en la tabla, a menos de que estemos en la clave principal. Ahí el requerido te lo pone automáticamente que sí. Por ejemplo, nos vamos a la tabla, tenemos nombre y ahí es opcional si ponemos nombre o no. Y si es en la clave principal, es obligatoriamente sí. No podemos dejar un espacio en blanco. Un asistente de búsqueda es una herramienta que nos ayuda a ordenar y agregar datos a nuestra tabla actual. En este caso creamos una segunda tabla con el nombre de calificaciones, en el cual incluimos algunos alumnos con sus calificaciones correspondientes. En este caso podemos crear un asistente de búsqueda de dos maneras. Tomando los valores desde una tabla o consulta externas o escribiendo los valores uno por uno. En este caso vamos a hacerlo a partir de una tabla ya creada. Vamos a tomar la tabla de calificaciones, agregaremos el campo de nombre y lo ordenaremos en orden ascendente, el cual se acomodará respecto al abecedario. Le podemos poner un nombre a esta búsqueda, lo dejaremos así y finalizamos. Y ahora a partir de aquí ya podemos seleccionar a nuestros alumnos. Las relaciones en Access permiten definir la conexión que existe entre los elementos almacenados en varias tablas de Access. Ya sabiendo el significado de relaciones, ahora ya podemos hacer una. Pero ¿cómo lo hacemos? Fácil. Nos vamos a herramienta de base de datos. Le damos clic a relaciones. Y como nosotros usamos asistente de búsquedas, nos hizo la relación automático. Para crear una relación tenemos que crear una conexión entre dos campos. Y para crear una relación de uno a uno tiene que ser entre una clave principal y otra clave principal. En este caso va a ser de matrícula, número de revisión. Aquí ya nos establece cuál tipo de relación tenemos y a cuál es uno a uno. No la vamos a crear porque después nos puede alterar los datos que ya tenemos. Otra relación que tenemos es una relación uno a varios, lo cual es a partir de un campo que tenga clave principal a un campo normal. En este caso tenemos que es de uno a varios, y que también es de uno a varios. Para modificar las relaciones, primero tenemos que irnos a la rayita que sale en color negro. Le damos doble clic y ya, ahí modificamos lo que quieras. Puede ser exigir integridad o lo que quieras. Y para eliminarla, nada más damos un clic y suprimir. Que sí, listo. El siguiente punto son las consultas, las cuales nos ayudan a ver, agregar, eliminar o cambiar datos de una base de datos en Access con una mayor facilidad. Para crear una consulta nada más nos tenemos que ir a crear, diseño de consulta y ya él selecciona los datos que quieras. Vamos a hacer un ejemplo, que vamos a buscar todas las personas con nombre y apellido que vivan en Valencia. Vamos a poner nombre del cliente, apellido del cliente y población. En población vamos a poner en criterios Valencia. Errores técnicos. Y ahí está. Nombre, apellido y población. Seleccionamos ejecutar y listo. Ahora para guardar una consulta simplemente tenemos que seleccionar aquí la pestaña, clic derecho, guardar.
y podemos poner un nombre. En este caso lo dejaremos como consulta 1. Ahora, para cerrarla, podemos dar ahí mismo, clic derecho, cerrar y listo. Se elimina la consulta. También podemos modificar las consultas. Podemos seleccionar aquí nuestra consulta, dar clic aquí en la vista diseño y agregar ciertos campos que queramos agregar, como dirección del cliente, o por ejemplo poner que sea en otro lugar. En este caso se agregó la dirección del cliente. Para crear una consulta con dos parámetros, por ejemplo, ya tenemos en población clientes Valencia. Ahora vamos a agregar provincia. Y vamos a poner en criterios Valencia. Ejecutamos y vemos que el número de personas se redujo porque pusimos dos parámetros. De igual manera, dentro de una consulta podemos pedir información no solo de una tabla, también de varias tablas. En este caso, podemos agregar la tabla de coches vendidos, donde podemos ver los parámetros de marca, por ejemplo, precio. También podemos agregar la tabla de revisiones y ver, por ejemplo, número de revisión y ya. Lo ejecutamos y podemos ver todos los parámetros que ya establecimos de diferentes tablas. Una consulta de totales sirve para ver, contar o agrupar los datos contenidos en una tabla. Este tipo de consultas podemos crearlas yendo a la pestaña Crear, Diseño de consulta. Seleccionamos nuestras tablas, en este caso será coches vendidos. Y seleccionamos aquí el botón de totales. Seleccionamos el aspecto que queremos analizar, ver o contar o agrupar. Y en donde dice total, seleccionamos qué es lo que queremos, en base a qué lo queremos mostrar. Podemos ver la suma, el promedio, los mínimos y máximos y todas estas expresiones que tenemos aquí. En este caso vamos a usar el promedio de los precios de los coches vendidos. Y ya, seleccionamos ejecutar y aquí podemos ver el promedio. Consultas de acción son aquellas que no devuelven ningún registro. Son las encargadas de acciones como añadir, borrar y modificar y se encuentran en esta parte. El primer tipo de consulta de acción que podemos crear es el de crear tabla, que es el que vamos a utilizar ahorita. A partir de ese podemos ponerle nombre a la nueva tabla que vamos a crear. En este caso va a ser David y aceptamos el nombre. Seleccionamos a partir de otras tablas los datos que queremos compilar en nuestra nueva tabla. Por ejemplo, el nombre del cliente y la población, por ejemplo. Ejecutamos y aceptamos que se vaya a crear una nueva tabla. Y a partir de ahí, aquí se crea nuestra nueva tabla con los datos que especificamos. El segundo ejemplo de tabla que vamos a hacer va a ser de coches vendidos. Para eso nos vamos a crear tabla. Vamos a poner auto. Aceptamos. Y ahí vamos a agregar la tabla de coches vendidos. Vamos a poner la marca, el modelo y el precio. Sin ningún tipo de criterio, ejecutamos y aceptamos. Y ya quedaría hecha nuestra tabla. En una consulta de acción de actualizar, podemos modificar uno de los datos que ya se encuentran en nuestra tabla por un dato nuevo, el cual nosotros decidiremos. En este caso vamos a cambiar el nombre del cliente, Carlos, por otro nombre. Así que seleccionamos el diseño, actualizar, ponemos nuestro campo de nombre de cliente. En criterios ponemos cuál es el nombre que queremos actualizar, que en este caso es Carlos. Tiene que estar escrito tal cual. Y
En actualizar a decidimos cuál va a ser el valor por el que lo vamos a cambiar. En este caso va a ser David. Lo ejecutamos y los clientes que antes se llamaban Carlos ahora se llaman David. Ahora vamos a eliminar un dato de una tabla. Para ello nos vamos a eliminar y en criterios ponemos el dato que queramos eliminar. En este caso vamos a poner a Luis. Debe estar escrito tal cual. Ejecutamos, aceptamos y revisamos. Efectivamente, Luis eliminado. Un formulario es una herramienta de suma importancia debido a que nos permiten agregar, visualizar o modificar datos de nuestras bases de datos. Ahora vamos a crear un formulario. Para eso nada más seleccionamos la tabla que queramos. Nos vamos a crear y formulario. Y se crea automáticamente. Ahora crearemos un formulario usando la herramienta Asistente de Formularios, la cual se encuentra aquí en la pestaña de Crear, Asistente para Formularios. Le damos clic, seleccionamos cuál es la tabla o tablas que queremos usar. En este caso usaremos clientes, agregaremos el campo de nombre, apellidos, dirección y también podemos agregar la marca de los coches que poseen. Damos clic en siguiente y lo dejaremos como hoja de datos y ya lo finalizamos. Y a partir de eso hemos creado un formulario con los datos necesarios. Un formulario, así como las tablas o las consultas, también cuenta con una vista diseño, a la cual podemos acceder presionando en este botón, vista diseño. Y aquí podemos modificar el orden en el que vamos a ver nuestros datos. Podemos moverlo para acá y así. Para la creación de los botones nos tenemos que posicionar en la parte superior donde viene el rectángulo con las X. Lo seleccionamos y hacemos la forma del botón que queramos. Luego ponemos la acción que queramos que haga el botón, como buscar siguiente, ir al primero, al último, etc. En este caso vamos a ir al primer registro y le damos a finalizar. Nos vamos a ver para comprobar si está bien. Nos vamos al último formulario y regresamos. Y efectivamente funciona. Podemos modificar los datos de nuestras tablas a través de un formulario. Simplemente tenemos la excepción de que no podemos modificar campos los cuales se encuentran relacionados, debido a que esto nos alteraría otras tablas. Por ejemplo, en esta podemos modificar fecha de nacimiento que no tiene relación con ninguna otra tabla y poner que García Pérez nació en 1951, por ejemplo. Damos clic en actualizar todo, nos vamos a nuestra tabla clientes y aquí ya podemos ver que García Pérez nació en 1951. Bueno, profe, pues eso sería todo por nuestra parte. Espero que le haya gustado nuestro video de introducción a Access, donde abarcamos todos los temas del semestre. Espero que esto amerite un 10 para David Macías. Tanian, digamos que no fue de mucha ayuda, pero bueno, ahí estuvo echando porras. Muchas gracias y nos vemos. Tania es la que se merece el 10, pero no le haga caso.